Ok, pues buenos días, ¿cómo estamos chicos? ¿Muy bien o más o menos? ¿Con ganas o dormidos todavía? Buenos días, muy bien. Excelente, pues vamos a Bien. comenzar. Ya andan despertando, ¿verdad? Qué bárbaros. No, vamos a comenzar. Una disculpa, nada más que ahorita está un poquito lenta la máquina, creo que se levantó indispuesta. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta parte de los componentes específicos de la dieta. Las sesiones pasadas habían sido encaminadas a hablar sobre el gasto energético, sobre todo porque ustedes en el ámbito hospitalario muy probablemente van a estar en contacto con lo que es la calorimetría indirecta. Lo que me gustaría que recordaran en ese punto principalmente es que ustedes, gracias al volumen de oxígeno y de dióxido de carbono, pueden obtener el cociente respiratorio y a partir de dicho cociente respiratorio tener una estimación de si se están utilizando los sustratos energéticos que se deberían de utilizar o no. Lo ideal es que utilicemos mezcla de carbohidratos, lípidos, proteínas. No esperaríamos que, por ejemplo, una persona tuviera un cociente respiratorio que hace alusión al gasto de proteínas, porque entonces la probabilidad de que se complique su pronóstico es muchísimo mayor, sobre todo porque puede llegar un paciente politraumatizado y que no se evalúa a lo mejor el estado de nutrición previo o de desnutrición, y cuando está en la unidad de cuidados intensivos y no se da el manejo adecuado, puede progresar esa desnutrición y entonces sabemos que la morbimortalidad, ¿qué pasa? Aumenta. Ahora, en cuanto a la clase pasada, por ejemplo, lo que hacíamos era hacer operaciones justamente, ¿no? Tenemos muchísimas fórmulas. Les soy sincera, ¿de qué depende que use una u otra? Pues realmente del resultado que más te guste o que más te atraiga, o bien lo que nos sugiera la literatura. De hecho, dentro de las que son como las más recomendables, siempre vienen poniendo a Harris y Benedict por el estudio que tienen, Paul Ons, Mifflin. Sin embargo, les soy muy honesta, a mí las fórmulas de la IOMNA se me hacen muchísimo más prácticas porque ya no tienes que estar haciendo tantas operaciones. Sin embargo, no hay problema. El día de hoy en detalle veremos lo que es esta parte de los carbohidratos, los lípidos, las grasas, no tanto en el sentido de hablarlo de su estructura, estas cuestiones un tanto ligadas a la bioquímica, sino el abordaje es desde un punto de vista nutricionalmente hablando, porque finalmente nosotros en los alimentos que vemos la información nutricional y muchas veces nos hacen alusión a estos nutrientes tan importantes. Entonces, ahorita lo que sigue cargando, recordemos que cuando nosotros comemos, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿No? En primer punto, por obtener energía, pero esa energía siempre va a venir de tres fuentes: los carbohidratos, los lípidos y las grasas. Ahora, quizá aquí no en un sentido como cuál es mejor o cuál es peor. Recordemos que la glucosa y que los eritrocitos son altos consumidores de glucosa. Entonces, naturalmente es preferible que la alimentación tenga una cantidad más prevalente de carbohidratos respecto a lípidos o proteínas, porque también las rutas metabólicas que cada nutrimento obedece son diferentes. Ahora, recordemos que el cuerpo, dependiendo de la situación fisiológica, si está en una situación donde existe una deprivación de dichos nutrimentos, a partir de las reservas corporales, ¿qué pasará? Lo sintetizará. Sin embargo, recordemos que hay ciertos nutrimentos que no podemos producir. ¿Por qué? Porque no contamos ni con los precursores, ni siquiera con las reservas. Por ejemplo, sabemos que hay algunos aminoácidos que son indispensables. ¿Por qué? Porque los necesitamos de afuera. También sabemos que tenemos vitaminas, por ejemplo, las vitaminas que son hidrosolubles,
Normalmente siempre la sugerencia es comer ciertos grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque a través de dichos alimentos obtenemos esas vitaminas que en el cuerpo realmente no creamos reservas. Muy diferente de lo que puede decir de una vitamina liposoluble, porque normalmente esas cuando se consumen quedan almacenadas y dependiendo las características de las dietas, los requerimientos de la persona, qué tanto se estén utilizando, se pueden incluso esas reservas disminuir. Entonces, empezando por los que les mencionaba, miren, creo que ya va a cargar, nada más en un segundito. Bueno, lo que sí. Entonces, ahora aquí nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Se los estoy hablando, reitero, desde un punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque también hay otras cosas que son importantes para el organismo. Por ejemplo, el oxígeno. Absolutamente nadie puede sobrevivir sin oxígeno. Al menos nosotros los humanos, las bacterias no puedo decir lo mismo. O también, por ejemplo, el agua. Aunque energéticamente no tenga esa característica tan importante de dar energía, sabemos que pues gran parte de nuestro cuerpo está compuesto de agua y que realmente es necesaria ¿para qué? Para poder realizar todas las reacciones metabólicas que normalmente ocurren. Entonces, nosotros podemos poner a un individuo varios días sin comer, va a sobrevivir por esta cuestión que les mencionaba de las reservas. Pongan ustedes a un individuo sin agua, pues naturalmente la supervivencia que estaremos hablando será en cuestión de días, ¿no? Poquitos días. Difícilmente va a llegar más de 7 días. Tendremos que imaginar un contexto donde pudiera llegar a 7 días. Y por ejemplo, la deprivación de alimento, dependiendo de las reservas. Si yo tengo un individuo con una buena cantidad de reservas, puede sobrevivir pues aproximadamente 40, 60, 70 días, o sea, dependerá. Recordemos que entre mayor peso corporal tengamos, sobre todo a expensas de tejido adiposo, recuerden que el tejido adiposo es el sitio donde se reserva toda la energía. Entre más reserva haya, pues más, ¿qué va a pasar? Más va a tener el cuerpo de dónde sacar energía. Si yo tengo a un individuo, por ejemplo, con menos tejido adiposo, si yo lo deprivo de alimento, ¿qué va a pasar? Esa reserva es menor. Se los menciono también por una cuestión que quizá no es como propiamente de esta materia, sin embargo me gustaría que lo reflexionaran y sobre todo por lo que van a ver en ámbito hospitalario. Sabemos principalmente, ¿no?, cómo es la situación epidemiológica hoy en día. Existe una gran cantidad de personas que cursan con sobrepeso y con obesidad, y yo con obesidad. Entonces, en el ámbito hospitalario, esto es muy importante porque se van a dar cuenta, vayan agudizando su ojito ahí clínico, se van a dar cuenta que, por ejemplo, personas que entran a lo mejor en una categoría de índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad, cuando están en la UCI, llegan a tener más días de sobrevivencia. Y esto es importante porque a esto se le denomina la paradoja de la obesidad. Hay muchas hipótesis, muchísimas hipótesis, donde es como algo que les va a llamar la atención. Como si hablamos de la obesidad como un evento como tan patologizante, puede protegerte. Y entra en parte esto, porque pueden y tienen más reservas, individuos que están en normo peso o bajo peso, que no tienen esas mismas reservas. Cuando tú entras a la UCI, normalmente tu gasto energético está muy elevado y pues las vías de alimentación muchas veces se limitan a la alimentación enteral y parenteral. Entonces aquí el mensaje no es como decir satanicemos a la grasita ni prefiramos que se prefiera uno de otro, sino que siempre es importante evaluar el estado de nutrición para tomar la mejor decisión. Por aquí veía una manita levantada. Sí, profesor, yo, Charlie. Vale.
Hola. Entonces, ¿y la reserva de energía depende del peso, cómo decirlo? Adecuado para la persona? O sea, ¿de qué depende la reserva de energía? Es que ahí es el tema que a veces entra en cuestión, porque, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos el peso, desgraciadamente, ¿qué tomamos? O sea, pues es la suma de todo. Yo cuando peso a alguien, supongamos, los peso a todos, fulanita me dio 70 kilos, o sea, yo no puedo discriminar esos 70 kilogramos de, por ejemplo, saber si es hueso, si es grasa o es músculo. Pero aquí, para no hacerles como tan complicada, y algunas de las medidas que nos sirven muchísimo en lo que es la parte de nutrición, una medida a nivel hospitalario que es muy buena es tomar la circunferencia media de brazo. Entonces, para poder tomar esa circunferencia media de brazo, el individuo tiene que poner su bracito formando un ángulo o sea, anguladito al lado del cuerpo, pero ojo, debemos de distinguir el huesito que se siente justo en esta parte. Para eso, por ejemplo, si tiene pues algo de reserva adiposa en esta parte que no se sienta, pues solicítenle que muevan el hombro de tal manera que lo distingan. Luego van a identificar el punto más distante, que normalmente es el borde de nuestro codito, y ya con el bracito colocado vamos a hacer la medición de toda la longitud. Una vez que ya tenemos esa distancia, vamos a identificar el punto medio. Entonces, supongamos que mi brazo midió, no sé, unos 44 centímetros. Bueno, probablemente menos, ¿no? Porque soy muy chiquita, pero 44 centímetros. Entonces, a los 22 estaría haciendo mi marca. Ahora, para este punto, para hacer la medición, yo ya no necesito tener el brazo angulado, simplemente lo extiendo relajadito y se coloca una cinta, de preferencia que esa cinta no quede el cero justo en el borde de la cinta, sino que deje una pequeña distancia. Se hace la medición con el bracito relajado y hay tablas. Por ejemplo, esas tablas normalmente lo que nos dicen es en qué percentil cae un individuo. Y ya percentiles grandes, pues son aquellos percentiles que normalmente pueden estar ligados a dos situaciones. Una, un exceso de tejido adiposo, o la otra, un exceso de músculo, ¿no? Porque pues, también es una circunferencia, no discrimina. Les menciono esa circunferencia media de brazo porque es la más sencilla, no requiere un nivel como tan técnico, ¿no? Que se metan una certificación en antropometría ni nada por el estilo. Y porque también las tablas, si gustan después les comparto el libro, ¿no? De las tablas, nos permite identificarlo. Entonces, sencillito, práctico. Les diría el índice de masa corporal, pero es que es lo mismo, o sea, el índice de masa corporal no discrimina. Lo que sí pueden hacer es complementar, decir, bueno, si este índice de masa corporal está cayendo dentro de normalidad o a lo mejor dentro de sobrepeso, ¿no? Y esta circunferencia media de brazo me está cayendo en un percentil de normalidad, lo que me está haciendo referencia es que este individuo no está en riesgo de desnutrición, que reitero, a nivel hospitalario es crítico, ¿no? Por esta cuestión de la supervivencia. Ya hay más medidas, pero dependiendo del contexto de lo que estemos hablando. Por ejemplo, para evaluar obesidad, ¿no? Malamente usamos el índice de masa corporal porque es algo rápido, pero es como si yo dijera, bueno, entonces una hemoglobina baja es igual a anemia, y sabemos que hay varios tipos de anemia. Entonces, podemos hacer mezcla de diferentes mediciones con diferentes índices. Por ejemplo, cuando medimos la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, el índice cintura-cadera, e incluso existe el índice cintura-estatura. Cuando yo sumo todos esos, puedo conocer un poquito más o puedo llegar a elaborar un diagnóstico un poquito más acertado de cuán grande es la gravedad de ese individuo en relación de esa situación de sobrepeso. Y cuando lo conjunto con bioquímica, clínica y la parte dietética, pues metodológicamente tengo una aproximación más exacta, porque reitero, cuando evaluamos la antropometría, únicamente nos estamos quedando como lo externo. A lo mejor internamente
Puede haber situaciones que, digamos, no es tan crítico, puedo tener solamente un exceso de peso, pero no cursar con dislipidemias, no cursar con resistencia a insulina, es decir, todo ok, no me preocuparé tanto porque pues finalmente puede ser que esa persona viene de una familia que normalmente son corpulentos, a decir un individuo que sí, tiene un cuerpo grande, tiene dislipidemia, tiene resistencia a insulina, tiene malos hábitos, ya hay parte clínica que me está llamando la atención, cambia muchísimo. Ya me extendí un poco ahí con esa respuesta, pero reitero, les cargo esas tablitas para que vean nada más sencillito, la circunferencia media del brazo, y la pueden practicar ustedes en casita con cualquier persona para decir, bueno, ya nada más les comento los percentiles porque cambia, por ejemplo, en chiquitines un poquito y en adultos. También eso se me estaba pasando a decirles, en chiquitines es muy buena esa medición también, así como medimos la circunferencia cefálica, esa circunferencia es muy buena porque también la podemos conjuntar. Entonces, ya me voy de lleno con la presentación. No sé si tengan alguna duda antes de que me vaya de lleno con esta parte, sino pues para continuar. Muchas gracias, profe. Ok, pues vamos a comenzar. Los nutrimentos, a ver, ya gran parte se los mencionaba. Nada más brevemente, recordemos así, de la forma más sencilla, que van a cumplir funciones estructurales, es decir, van a conformar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Funciones energéticas, que son las más mencionadas, más conocidas, y reguladoras. Por ejemplo, sabemos que existen hormonas que son polipeptídicas, entonces, como componentes tan chiquititos de los nutrimentos, se van a formar parte de otras estructuras y que son muy, muy importantes. Para fines de esta presentación los vamos a observar como aquellos que se clasifican como energéticos y aquellos que se consideran no energéticos. Ahora, otros adjetivos que podemos dar, es decir, otras clasificaciones importantes, aquellos que son indispensables, esenciales o que son obligatorios. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene cómo producirlos, cómo sintetizarlos. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, ojo, la histidina es el único aminoácido que se considera esencial en el caso de los chiquitines de población pediátrica. ¿Por qué? Porque cumple una función muy importante para lo que es el correcto crecimiento y desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos de la etapa adulta, la histidina realmente no entra como un aminoácido esencial. Ahora, en el caso de los ácidos grasos, principalmente el ácido linoleico y el ácido linolénico son los que, linoleico y linolénico, son los que necesitamos nosotros normalmente para que nuestras estructuras funcionen correctamente. Recordemos que todas las membranas de nuestras células que contienen ácidos grasos, entonces son importantes. En cuanto a las vitaminas, el complejo B, la vitamina C, la vitamina A, vitamina E y vitamina, caray, quinonas, no precisamente aquí, déjenme checar. Las quinonas es más que nada relacionado con vitamina K, pero sí tenemos nosotros cómo sintetizarlas. En el caso de los nutrimentos inorgánicos, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en el caso del yodo, ¿qué pasa cuando nosotros no consumimos yodo? ¿No? Normalmente la glándula tiroides crece para poder captar lo poquitito, ¿no? Que sea disponible. También tenemos algunos nutrimentos que se consideran condicionales, es decir, ya sea que por la condición fisiológica del cuerpo, ya sea por un embarazo, pero también ya sea por una cuestión relacionada a la salud. Un paciente a lo mejor que sufrió lesión, agresión, pues necesita que le echen ahí la mano. Entonces, principalmente tenemos los aminoácidos, lo que es la taurina, la glutamina y la colina. Y dependerá, porque de pronto tenemos ciertas patologías donde los autores exponen cuáles son otros aminoácidos que es importante considerar. Y en el caso de los que no son indispensables o
que sean súper obligatorios son aquellos que el cuerpo cuenta con los precursores y puede decir no hay problema, lo produzco, ¿no? Principalmente. En cuanto a los carbohidratos, empezando por estos nutrimentos inorgánicos, pues principalmente es fuente de energía en nuestra dieta, ¿no? De hecho, normal aportan entre un 50 y un 65% de la energía que consumimos. Sin embargo, pues esto es variable. ¿Por qué? Porque puede haber personas que consumen poquito, un 40%, o personas que consumen un poco más, hasta un 70%. Cada gramo de carbohidrato nos va a aportar 4 calorías. Esto se conoce como el factor de Atwater, que lo deja así sencillo. 1 gramo es igual a 4. Porque, por ejemplo, si lo llegan a ver en la parte de la nutrición parenteral, ahí no aplicaría el decir 1 gramo es igual a 4. Cambia un poquito nada más. Pero para fines prácticos, siempre 1 gramo es igual a 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una dieta que en promedio se están consumiendo 2,000 calorías, considerando, ¿no?, este porcentaje de 50 y 65% de la energía, pues más o menos 1,000, que sería el 50%, hasta 1,300, que sería más o menos el 65%, 60, correspondería a carbohidratos, ¿no? Ay, a ver, permítame tantito. ¿Qué pasa aquí? Déjenme ver. Ay, vi que alguien levantó la manita. Sí, buenos días, profesora. O sea, por ejemplo, si yo me como un panquecito, tendría que saber el peso del panque para saber cuántas calorías en gramos estoy comiendo. O sea, por ejemplo, usted dice que, ¿cuánto dijo que equivale 4 calorías? Mm, 1 gramo. Ah, no, mira, más bien, supongamos de ese panquecito, ¿no? Lo que tendrías que saber o conocer. Vamos, ahorita te lo pongo en ejemplo industrializado. Supongamos que son pan Bimbo. Ya le ponemos marca. Ahí tú tendrías que a lo mejor checar cuántos gramos de carbohidratos te están reportando, ¿no? Supongamos que te están reportando 15 gramos de carbohidratos. Entonces tú multiplicas esos 15 gramos por 4, estaría aportándote 60 calorías única y exclusivamente de carbohidratos. Ahora, supongamos que esa no es la situación, que tú haces panquecitos. Entonces, ahí es un poco tedioso porque tendrías que ir midiendo a precisión todos los ingredientes para ir sumando, por ejemplo, los gramos de la harina, y también sacar como por regla de 3. Si la harina te dice que te va a aportar, no sé, o sea, que por una taza, ¿sale? Que por una taza te está aportando unos 125 gramos, pues ya vas ahí haciendo como la regla de 3, decir, bueno, no utilice la taza, a lo mejor utilice única y exclusivamente media taza. Entonces, ya que tuviste todo el resultado de toda esa operación, ¿no?, de ir ingrediente por ingrediente, la sumatoria, supongamos que ese pan que obtuviste 45 gramos, los vas a multiplicar por 4, estaríamos hablando de 180 calorías. Pero pues ahorita les menciono el punto crítico. Una disculpa, se me acaba de ir otra vez la presentación, ahorita lo regreso. Entonces, de hecho, ahorita vamos a continuar con ese ejemplo, es que no quiere cargar, pero bueno, justo ahí. Entonces, nos quedamos en ese punto, ¿no?, de la dieta. Entonces, hay 2 ejemplos. Si quieren papel y lápiz, va a estar fenomenal, también una calculadora. El ejemplo 1 es, una persona que tiene una dieta de 1,700 calorías en total, entonces anoten 1,700, y su dieta se constituye por un 60% de carbohidratos, ¿a cuántas calorías y cuántos gramos nos estamos refiriendo? Entonces, el paso número 1 es sacar calorías. Son 1,700
y me está diciendo que el 60% son carbohidratos, sería 1700 por 0.6, que es por el 60%, 1020 van a ser de carbohidratos, únicamente calorías. Entonces, esas 1020 calorías las voy a dividir entre 4. 1020 entre 4 es igual a 255 gramos de puros carbohidratos, que de hecho es lo normal, o sea, una dieta por muy baja en carbohidratos, y de hecho, o sea, que hasta es recomendable ese mínimo, ¿no? O sea, que no sería como lo ideal, tan bajito, 130. Entonces, fíjense, 130 y 255, pues se mantiene. Ahora, el otro ejemplo es, si se conoce que una persona consume en su dieta en promedio, 280 gramos de carbohidratos. ¿A cuántas calorías nos referimos? Simplemente hacemos 280 por 4 es igual a 1120 calorías. Ya dependerá saber la proporción de qué. Pues justamente de, pues, ¿qué más? O sea, ya tendríamos que analizar toda la información. Pero bueno, ahorita es para fines de ir acá con esta parte. Entonces, ahora sí, viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo puedo considerar si es bueno o malo? Les soy muy honesta, o sea, en el sentido cuantitativo es muy cruel la cosa. ¿Por qué? Es más, ahorita lo que carga la presentación. Chéquense. En un sentido de todos los alimentos, no solamente de cuestión de carbohidratos, yo puedo tener lo siguiente. Yo sí me refiero a los alimentos, hablando en un sentido cuantitativo, es un tanto cruel ese abordaje porque todas las cualidades de un alimento las estás pasando ni siquiera a un segundo plano, o sea, las estás ignorando. Tanto es así, si yo comparo azúcar glass, que sabemos que está súper, súper, súper finita, y azúcar mascabado, cuantitativamente yo puedo llegar a decir estas porciones son equivalentes, normalmente es una cucharadita de las cafeteras. Y diríamos, ay, pues es que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando comparan el agua fresca hecha en casa con la Coca-Cola, muchas veces cuantitativamente podríamos decir que es igual, o a veces hasta sale más alta el agua. Pero cualitativamente, pues sí hay propiedades de los alimentos. Por ejemplo, los remanentes que me queden ahí en ese azúcar mascabado de algún otro compuesto, yo no los voy a comparar con los del azúcar glass, que ya está muy procesada. O también que vas a comparar una Coca-Cola, por ejemplo, con una agüita fresca hecha en casa, ¿no? Entonces, ahí sí, no se vayan por ese sesgo de decir, ay, no, esto es malísimo. No, es que también considera la cualidad de tu alimento. Entonces, es una cosa importante. Ahora, creo que ya se va a compartir la pantallita. En un segundito. Entonces, podemos clasificarlos como polisacáridos, principalmente almidón y glucógeno, pero ojo, yo puedo consumir un alimento rico en almidón, como son los tubérculos, la papa, el camote, la yuca, pero mi cuerpo al final de cuentas lo va a reducir todo esto ¿a qué? A básicamente glucosa. También puedo consumir disacáridos como la lactosa, me dice maltosa y la sacarosa, que normalmente igual existe lactasa, maltasa y sacarasa que lo van a llevar hasta glucosa. Y tengo monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Al cuerpo lo que le interesa ¿qué es? La glucosa, porque recordemos, consume glucosa. Ahora, tengo carbohidratos complejos, como es el caso de la fibra dietaria, que si bien el discurso que predomina es que nosotros no lo utilizamos, recordemos que la microbiota normalmente esta fibra la va a fermentar y gracias a esa fermentación va a producir ácidos grasos de cadena corta
que tienen efectos benéficos en el cuerpo, pero también que mantiene regulado pues el crecimiento que tenemos de nuestra microbiota. ¿Cuáles son los alimentos fuentes? Por ejemplo, en el caso de los cereales, tenemos el arroz, el maíz, el trigo, la avena, centeno, cebada, maíz y sus derivados. Por ejemplo, del maíz, ¿qué tengo yo? Pues del maíz, o bien puedo hablar del elote, pero también puedo hablar de la masa que me sirve para la tortilla, ¿no? En el caso de los tubérculos, papa, camote, yuca, y en el caso de las leguminosas, frijol, haba, lentejas, ¿qué otro me falta? Ah, la soya, ahí por ejemplo entran las leguminosas. Las frutas, pues normalmente todas las frutas tienen carbohidratos. Las verduras tienen, pero ojo, es una cosita mínima. Y los lácteos, pero haciendo alusión únicamente a lo que es la leche y el yogur. Entonces, recordemos que siempre va a ir en este orden, de lo que comemos a grandes rasgos a la molécula más chiquitita. Entonces, desde que estamos comiendo algo, tenemos amilasa salival, que va a ir empezando a cortar los almidones que estén presentes en ese alimento. La amilasa salival a nivel del estómago se inactiva por el cambio de pH, porque por ejemplo el pH de la saliva normalmente tiende a ser sobre 7 y el pH del estómago sabemos que es muy ácido, está normalmente sobre 4. Pero posteriormente, cuando llega a nivel intestinal, ¿qué ocurre? Empieza a actuar la amilasa pancreática que continúa con la hidrólisis de esos carbohidratos. Entonces, va a formar dextrinas, maltodextrinas, que se van a seguir cortando, porque también tenemos enzimas en el borde del tubo digestivo, tan es así que resulta en glucosa, que es lo que el cuerpo dice, dame esta glucosa, por favor. Ahora, en el caso de los disacáridos, son los más comunes en varios alimentos. Por ejemplo, la sacarosa es como lo que más conocemos nosotros normalmente. Y en el caso de la fruta, pues aporta carbohidratos simples. Pero ojo, igual no se vayan por el sesgo, les digo, o sea, no se vayan por ese sentido de cuantitativamente. ¿Por qué? Porque la fruta contiene fructosa, pero también no van a quitar las cualidades de que la fruta tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, tiene fitoquímicos. Entonces, pues no va por ahí. Simplemente saber, la fruta, pues cuando me sienta cansado, ¿no? Un poquito desgastado, sí, incluye un poquito de fruta, a lo mejor a ese sándwich, o a esa quesadillita, o a esa comida principal que yo tenga, me va a dar como ese apapacho, porque finalmente hay carbohidratos simples que van a elevar la glucosa en sangre y de pronto como que el cuerpo lo nota. Se recomienda que los azúcares simples no aporten más del 10% de la energía, pero ojo, el problema que tenemos hoy en día es que muchos productos industrializados, pues principalmente tienen azúcares simples. Digo, no sería un drama ni un tema si la calidad de la dieta estuviera en balance, pero es que muchas veces nos cargamos por ejemplo, no satanizo ni critico, pero pues imagínense estas personas que normalmente toman refresco todos los días, una cantidad exagerada, ¿no? Entonces, pues imaginen ahí la dieta. Mucho azúcar simple, poca fibra, a lo mejor la salud digestiva no es la ideal, que llega a referir, pues sí, tengo un poquito de reflujo, o a lo mejor gastritis, o a lo mejor siendo con estreñimiento. Entonces, un cambio tan sencillito como empezar a lo mejor a disminuir esa coquita y empezar a agregar un poco de fruta y verdura, cambia, sin hacer un cambio drástico, ¿no? En la dieta. En el caso de la leche también vamos a encontrar pues principalmente la lactosa. El problema es que casi no tenemos lactasa, sobre todo de adultos, pues ya la leche es casi que veneno, pero no por la cualidad nutricional, sino que por la cuestión de que nos cae fatal, ¿no? Es así como, espérame tantito, voy por mis encimitas para poder aprovechar esa lechita.
Pero en el caso de la leche, recordamos que tenemos al yogur. El yogur normalmente, la ventaja que tiene es que como todas las bacterias, todos los lactobacilos ya utilizaron la lactosa, no nos cae pesado a nosotros. También tenemos azúcares simples en lo que es el azúcar de caña o de remolacha, que normalmente se usa en la industria alimentaria y que va con otros nutrimentos, por ejemplo, como las grasas. Y tenemos mieles de abeja, de maíz o maple, que también, también la de agave, que es ahorita como la que más está de moda, ¿no? También son mieles que pues, normalmente te van a dar por ahí una que otra ventaja, pero pues el tema, reitero, es que a veces como que la cualidad de la dieta no puede ser la ideal, ¿no? No estar como muy de todo. Entonces, la fibra dietaria, pues la vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, reitero, la ventaja que tiene es que es alimento para la microbiota y tenemos fibra viscosa, que normalmente es esta que absorbe el agua, como también conocida como fibra soluble, y la fibra no viscosa, que también es conocida como la fibra insoluble o no soluble. Entonces, dentro de las ventajas que tiene la fibra soluble es que normalmente forma como un gel. Entonces, da volumen, ¿por qué? Porque, ¡pum!, jala el agua, ¿no? Entonces, ayuda en muchos sentidos. La fibra insoluble da volumen a las heces, pero ¿por qué? Porque todas esas cascaritas se van sumando, sumando, sumando y se van compactando, ¿no? En las heces. Entonces, aquí no me gustaría entrar como en decir, vamos a comer todos alimentos muy altos en fibra, ¿no? Más bien en cuestión de, pues, incluyendo alimentos de origen vegetal, tú vas a tener el beneficio de la fibra. Tan sencillo. En el caso de los lípidos, normalmente nos referimos a todas estas sustancias que son insolubles en agua y son solubles en sustancias no polares como el cloroformo, el alcohol o el éter. Entonces, pues nosotros en el cuerpo no tenemos cloroformo, alcohol o éter, pero tenemos diferentes cualidades. Por ejemplo, las sales biliares que van a ayudar a multiplicar las grasitas. Entonces, en la dieta incluye lo que son los triglicéridos y el colesterol. Los triglicéridos, como el nombre lo dice, son 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y están unidos por un enlace tipo éster. En el caso de los ácidos grasos, pues tenemos de varios tipos, por ejemplo, los que son saturados, poliinsaturados, monoinsaturados, y para que se puedan absorber esos lípidos requerimos lipasa, que hay lipasa en la saliva, también en el jugo gástrico, también en el jugo pancreático. Esa lipasa, pues, ¿qué va a hacer? Igual, cortar, 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 para que se puedan hidrolizar a lo que es la estructura más sencillita, triglicéridos o bien ácidos grasos, y al ser insolubles en agua, normalmente forman conglomerados, entonces hacen conglomerados grandototes. Entonces, las lipasas ya cumplieron una función, que fue cortar, pero pues necesitan ayuda, que es por parte de la bilis, ¿no? Que produce el hígado. Entonces, gracias a la bilis se pueden emulsionar esos lípidos, entonces se separan esos grandes conglomerados hasta que queden micelas chiquitas. Entonces, gracias a eso, pues se favorece la absorción de las grasas. Digo, está muy simplista el dibujo que tenemos, sobre todo el que está a mano derecha, pero es hablar de una gota de grasa grandota, conglomerado, cómo se unen sales biliares y lo van a ir como haciendo más chiquito, no van a decir te me separas para que te puedas absorber. Ahora, les decía que existen, les decía que existen diferentes tipos de ácidos grasos, ¿no? Principalmente los que hemos escuchado, pero por su estructura química
me gustaría mencionar y que recordaran esto. Tienen una alta proporción de átomos de hidrógeno. Entonces, por esta alta proporción de átomos de hidrógeno, pues pueden aportar y almacenar mayor energía versus carbohidratos y proteínas. Entonces, los lípidos aportan 9 calorías por cada gramo. Por ejemplo, en la dieta de nosotros adultos y también de los niños, normalmente contribuyen con un 25, un 30% del valor energético total. Entonces, regresamos al ejemplo. Si yo consumo una dieta de 2,000 calorías, pues multiplicaría, ¿no? 2,000 calorías por, vamos a suponer 25%, por punto 25, estaría haciendo alusión a que 500 calorías son de lípidos. O si hablara del 30%, sería un poquito más, 2,000 por punto 2000 por punto 30 es igual a 600 calorías, lo que equivale esas 600 calorías a 66.6 gramos de líquido. Entonces, igual si tienen lápiz y papel a la mano, supongamos, mismo ejemplo, si yo tengo una dieta de 1,700 calorías, con un aporte del 25% de lípidos, multiplicaría 1,700 por 0.25. Me estaría resultando en 425 calorías, que las divido entre 9, recuerden, me va a dar 47.2 gramos de lípidos. Ahora, caso inverso, supongamos que me compro unos pingüinos y me dice que por cada pingüino hay 9 gramos de grasa. Entonces yo multiplico 9 por 9, pues voy a tener 81 calorías que van a venir de esas grasitas. Pero, misma cosa. Tenemos diferentes clasificaciones, y ahora sí. O sea, los ácidos que son, reciben este nombre, ¿no? De saturados, mono, poli, dependiendo si hay cadenas que compartan dobles enlaces. Entonces, con base al tipo de ácidos grasos que predominen en el triglicérido, habrá diferentes propiedades químicas, como el tiempo de vida útil y el sabor. Entonces, los ácidos grasos saturados normalmente no tienen esta cuestión de los dobles enlaces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que normalmente y en sus cualidades tienen una consistencia sólida a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequita vegetal, perdón, la mantequita ay, se me fue el nombre, bueno, del cerdito, ¿no? El cerdito de la res. Normalmente tienen una temperatura, pues si bien no es como sólida, pero sí no es líquida tampoco. Entonces, normalmente tienen un saborcito más rico, ¿no? ¿Por qué nos encanta la carne? Pues por esas grasitas saturadas, y de hecho son las que predominan en los alimentos de origen animal. No tienen estas dobles ligaduras que les menciono, entonces no se oxidan con facilidad y su vida de anaquel es larga. El problema de la grasa saturada es que cuando se consume mucho puede favorecer la síntesis de colesterol a nivel hepático. Entonces, pues esto va de la mano con ¿qué? Con que se pueda formar más placa de ateroma, ¿no? Principalmente. Ahora, espérenme un segundito. Por ejemplo, el discurso y las recomendaciones que grasas saturadas no aporten más del 10% de la energía. Entonces, pues va muy de la mano con las recomendaciones que escuchamos. O sea, sí alimentos de origen animal, pero no te vas a servir todo el plato, ¿no? Sino una porción, pues más o menos. En el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, normalmente a temperatura ambiente son más líquidos, por ejemplo, los aceites vegetales.
contienen dobles ligaduras y en esas dobles ligaduras, pues de pronto se pueden abrir y captar oxígeno. Entonces, aquí la recomendación. Ustedes cuando tengan aceite vegetal, de preferencia siempre déjenlo tapadito, porque al entrar en contacto con el oxígeno se puede oxidar y entonces, ¿qué pasa? Se enrancia. Por eso de pronto como que ciertos alimentos que hacemos caseros con mucho aceitito, si no los cuidamos de la temperatura y del oxígeno, se enrancian, ¿no? De pronto están ahí medio feitos. Y también se saturan cuando se eleva la temperatura de cocción, por ejemplo, cuando freímos un alimento. Diferentes aceites vegetales tienen diferentes puntos de ebullición y diferentes puntos de humo. Aquí la recomendación es que cuando ustedes cocinen en sus casitas, pues traten de que sea a fuego medio, medio bajo, y nunca esté humeando el aceite, sobre todo, pues bueno, a mí luego se me llegaba a pasar, ¿no? Dejaba ahí el sartén, me iba, en lo que calentaba, y ya cuando veía se estaba humeando. Pues ya es un aceite saturado, ¿no? Realmente, pues no es muy recomendable por la cuestión de la oxigenación, ¿no? Ahora, en el caso de estos ácidos grasos, pues principalmente igual que aporten menos del 10% de la energía. En el caso de los ácidos grasos monoinsaturados, los vamos a encontrar especialmente en el aceite de oliva, de aguacate, pero también en algunos otros alimentos, por ejemplo, las oleaginosas. Aquí entra nuez, almendra, avellana, cacahuate, entre otros. Entonces, tienen más dobles enlaces y entonces se han asociado con más beneficios cardiovasculares. Pues, por eso se recomienda que sean más del 10% en la dieta. Y sí, muchas veces nos ponen esa recomendación. Ahora, la configuración, sí, y la configuración trans, que lo hemos escuchado muchísimo. O sea, cuando los átomos de hidrógeno de los carbonos que comparten un doble enlace se orientan al mismo lado, forman un enlace similar a una silla de montar. Entonces es el enlace cis, el que tenemos en la imagen del lado derecho, pero la parte más cargada a la izquierda. Cuando se orientan a planos opuestos, forman un enlace tipo trans, como es el del extremo. Entonces, en la naturaleza, los ácidos grasos insaturados normalmente están en posición cis, perdón. Cuando se hidrogenan los ácidos grasos durante el proceso en alimentos industrializados, normalmente pasa de cis a trans. Y estos, desgraciadamente, no se reconocen por las enzimas que oxidan las grasas en las células, entonces se acumulan en las arterias y forman o contribuyen a la formación de la placa de ateroma, que es el tema. Si ahorita ustedes ven los productos industrializados, si bien ya no dicen grasas trans, sí dicen parcialmente hidrolizadas, es decir, sí vamos a encontrar ácidos con configuración trans. Entonces, aquí la recomendación, sí, es rico, ¿no? Es sabroso, pero tratemos de que no sea como lo que predomina en todo el día, ¿no? Por esta cuestión cardiovascular. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos. Igual se van aquí sin tarea este fin de semana y nada más aquí un pedimento muy especial. Me gustaría nada más que en estos días de corazón le manden buena vibra a una compañera que tenemos aquí en la clase, tiene un familiar pues enfermo, entonces de corazón esperemos que se recupere lo más pronto posible, ¿de acuerdo, chicos? Nos vemos la siguiente semana y no, todavía no hay exámenes, entonces nada más repasen, no se espanten. Nos vemos, cuídense muchísimo. Gracias, Gracias, hasta luego.